¿Cómo están, querido ministerio? ¿Cómo están las sopaipillas? Ricas, ¿cierto? Ideal para este día de lluvia. Su sopaipilla con un pancito amasado. No le queremos sacar pica a los de Zoom. ¿Quién está en Zoom? Ahí saludamos a la Claudita, a Darling, a Maquita, a Jenny también. Bueno, les mandamos un gran abrazo. Sí, están muy ricos los panes. Chiquillos, estamos comiendo pan amasado, sopaipilla, quequito. Estamos acumulando grasita para estos tiempos de frío. Se vienen tiempos helados y nosotros estamos acá fortaleciéndonos, ¿cierto? Bueno, ¿se acuerdan lo que hemos estado viendo? La enseñanza que empezamos este día miércoles con respecto al servicio, ¿cierto? Pienso que sería bueno que hagamos un breve recuento, un breve resumen de lo que hemos estado viendo, porque hoy tenemos personas que están por primera vez acompañándonos, ¿ya? Bueno, Gloria nos acompañó el miércoles pasado y está hoy con su hijo, que le damos la bienvenida. Muy bienvenido. ¿Cuál es tu nombre? Jaime. Muy bienvenido, Jaime. Bueno, el miércoles pasado tampoco estuvo mi amigo Val, a que hoy se integra también con nosotros. Así que, bueno, vamos a ver. Bueno, un aplauso también para el Val. ¡Qué vino, gracias Señor! Así que vamos a ver un recuento de lo que es el servicio. ¿Ya? El día lunes nos juntamos con el grupo y comentamos, bueno, pero ¿qué es el servicio? O sea, como tal, ¿qué es? ¿Ya? Y si vemos en la presentación, vamos a ver acá una definición de servicio. A ver si Rodrigo nos puedes compartir. Ahí está. Bueno, este va a ser el versículo médula. No se ve. Está apagado. Acá la tele amiga. ¿El prompt? El teleprompt. Bueno, pero antes de ver este versículo, veamos primero, Rodrigo, la siguiente, que habla con respecto al servicio. ¿Ya? Este es el resumen de lo que nos compartió Jesse la semana pasada. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? ¿Sí? Actuaron hoy día. Bueno, vimos los dotes actorales, los talentos ocultos que habían en varios, pero vamos a recordar qué es el servicio. ¿Ya? Bueno, el servir, la palabra hebrea viene de abad, que es trabajar. ¿Ya? Servir, la palabra en griego es diaconeo, que significa ser un servidor. ¿Y cuál es nuestro mayor ejemplo de servicio? Jesús. Ya vemos que en Marcos 10:45 leemos de Jesús, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Bien? En la siguiente vamos a ver con respecto al servicio. Ya vimos la palabra servir, ahora vamos a ver servicio. ¿Ya? La raíz hebrea es abodá, que significa ministerio. Hemos escuchado, ¿cierto?, la palabra ministerio, pero a veces uno se pregunta, bueno, ¿qué significa como tal ministerio? ¿Ya? Es el siervo y la obra. ¿Ya? Y el servicio en griego es diaconía, que significa ministerio y ser un servidor. ¿Ya? Acá un amigo, Warren, mi amigo Warren, no le quiero decir el apellido para no enredarme, él acá da una definición de diaconía que significa el servicio. Ministerio que tiene lugar cuando los recursos divinos satisfacen las necesidades humanas por medio de canales amorosos para la gloria de Dios. Qué linda definición, ¿cierto? De servicio, de diaconía. Y bueno, había un video, pero al parecer no lo vamos a poder ver, ¿no? Pero les voy a contar una historia. Les voy a contar la historia. Había una chica que se llama Josefa, ¿ya? Y ella había pasado por experiencias muy duras en su vida. Su marido la dejó, ella quedó con una depresión, con este dolor de la traición, ¿cierto? De haber quedado con hijos y ver cómo su familia se desmoronaba. Los hijos comenzaron a irse de la casa, a buscar
estar fuera de la casa porque empezaron a buscar una manera de evadir fuera de la casa. Y Josefa, ella en esta necesidad tan profunda necesitaba ayuda, comenzó a buscar, ¿quién me puede ayudar? Y después de muchas búsquedas, ella llegó a un lugar donde le comenzaron a enseñar la palabra de Dios. ¿Ya? Ella comenzó a leer el Evangelio y comenzó a vivir una obra transformadora en su vida. ¿Ya? Ella comenzó a experimentar gozo en medio de una situación que no se había arreglado del todo. ¿Ya? Ella seguía viviendo las mismas dificultades, pero ella ahora sabía que Cristo estaba con ella. ¿Ya? Que ahora ella no estaba sola, que estaba el Espíritu de Dios en ella. Y saben que ese gozo y esa gratitud formó en ella un corazón que se dispuso a servir. Y en su iglesia comenzaron a haber tiempos de evangelismo y ella fue a evangelizar a un lugar donde se encontró con una mujer con una profunda necesidad, con una experiencia de vida muy dura, que estaba en esos momentos con aflicciones físicas, emocionales, estaba en un estado que necesitaba mucho amor. Y sabe que ella, a través de ese dolor que Dios la sanó, que el Evangelio comenzó a hacer en ella, ella pudo dar y de una manera compasiva acercarse a esta mujer, comenzar a vendar, ¿cierto? A sanar sus heridas, a tratarla como una mujer que es digna, una mujer que es amada. Ella comenzó a reflejar el amor de Dios, ¿ya? Porque ella lo experimentó primero. Entonces vemos que finalmente Dios, en esta perfecta soberanía y sabiduría que Él tiene, muchas veces usa situaciones en nuestra vida que cuando las tratamos con Él, cuando se las entregamos a Él y permitimos que Él las transforme, puedan ser para su gloria, ¿ya? Y podamos servirle de maneras que quizás no pensamos que podríamos hacerlo, ¿ya? Y esto es lo lindo cuando somos llamados por el Señor, que primero Dios nos transforma. Cuando el amor de Dios nos transforma, no quedamos igual. Yo creo que usted lo ha experimentado, ¿sí? Cuando el amor de Dios comenzó a llenar su vida, usted comenzó a ser transformado. Y es lo que nos acontece a todos los que hemos creído en Cristo. Comenzamos de alguna manera allá a ver las cosas de manera distinta, a ser confrontados con lo que la palabra de Dios también dice. Que ahora ya no vivo yo. Más ahora, ¿quién vive en mí? Ahora vive Cristo en mí. Ahora soy hija, hijo de Dios. Por lo tanto, yo reflejo el amor y el corazón del Padre. Ahora, si bien tengo una lucha carnal, ¿cierto? Con el egoísmo, con el orgullo, con tantas cosas con las cuales cargamos. Pero ahora entiendo que hay alguien más poderoso que yo que está en mí, que es la presencia de Dios mismo transformando mi corazón, ¿ya? Y dándome un nuevo propósito. Entonces vemos ahora el versículo de Filipenses, que va a estar acá en la pantalla. Filipenses 2, del 5 al 8. Dice: haya pues en vosotros, acá estoy, mejor para no mirar para atrás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué profundo lo que acabamos de leer, porque nos muestra, es un desafío, nos dice: haya pues en ustedes, en mí, dice, el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y acá nos relata cómo fue el corazón de Dios, el corazón de Jesús, que siendo Dios, Él no escatimó, Él se despojó, ¿cierto? Se despojó de su majestad y se humilló y se hizo tan humano como nosotros. O sea, su divinidad no está en juego, ¿cierto? Pero Él, el corazón de siervo, Él lo reflejó para salvar a la humanidad, para traer salvación. Y
bueno, vemos que Cristo no tenía la intención de aferrarse a su condición, ¿ya? Única y exclusiva de Él, sino que Él nos dio el ejemplo de cómo es el corazón de un siervo, que es un corazón humilde, ¿ya? Un corazón manso y humilde de corazón. ¿Y cuál es el contrario? ¿Cierto? Que vemos que Jesús nos mostró el ejemplo de cuál es el corazón del siervo, pero vemos la antítesis, vemos el contrario. Lo vimos en Satanás y lo vemos también en Adán, ya que sucumbieron a la tentación de querer ser como Dios, ¿ya? Hubo actitudes de rebeldía, orgullosas y autosuficientes, donde se ve mal la sumisión, ¿ya? Y vemos que es una actitud totalmente contraria a lo que Jesús nos enseñó. Jesús nos mostró un corazón de servicio que estaba en continua dependencia con el Padre. Y ese es el llamado que nosotros también tenemos, a ser llenos del Espíritu Santo para poder servirle. Significa que, y yo ahora tengo que estar llena de cosas. Miren, yo pienso que uno es muy efectivo en el reino a medida que se va consagrando y santificando. Y gloria a Dios si usted pone su vista en Él, ¿sí? Pone las cosas del reino, dice, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido, ¿ya? Pero todo servicio parte porque primero usted tiene una relación con el Señor, ¿ya? Cuando su corazón es movido porque usted ama al Señor y de gratitud usted hace lo que hace, ¿ya? Vemos que ahora la ley de Cristo se cumple en nosotros cuando está el Espíritu de Dios. Cuando hemos creído en Cristo, cuando lo recibimos, la ley de Cristo se puede cumplir. Los mandamientos, el mandamiento que se traduce en: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el siguiente mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, la relación finalmente con Dios también se refleja en mi prójimo, ¿ya? En las personas que están a mi alrededor, acá en la iglesia y también fuera de la iglesia, ¿ya? Dios nos ha puesto en lugares específicos a cada uno de nosotros. Y la pregunta es: Señor, ¿cómo yo te puedo servir donde tú me has puesto? ¿Ya? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y vamos a ver hoy dos ejemplos, ¿ya? Dos ejemplos de servicio. Vamos a ver el caso de Moisés y el caso de Jeremías. Y lo vamos a hacer a través de un taller. Y no sé si tienen la hojita en su mesa. ¿Ustedes cuál tienen? Ah, ya, la Gaby lo va a repartir, ¿ya? Hay algunas mesas que van a ver el caso de Moisés y otras mesas que van a leer el llamado de Jeremías, ¿ya? Y ahí hay unas, para que usted lo desarrolle, una vez que pueda leer los capítulos, los versículos que están asignados, usted lo pueda leer y desarrollar, ¿ya? Tenemos 20 minutos para que lo pueda trabajar en grupo, ¿ya? Ya, chiquillos, yo sé que ustedes terminaron. ¿Quién les tocó? ¿Ah? Moisés, ya. Que dos puedan salir acá adelante para compartir lo que hablaron como grupo, por favor. Ya, nosotros nos tocó leer Éxodo 3 del 1 al 6 y la pregunta era: hay ciertas demandas que Dios nos hace para poder prestar de la mejor manera el servicio que Él nos ha encomendado. Entonces en el grupo conversábamos un poco estas 5 demandas que vimos en el pasaje. La primera era la disposición del corazón, luego estaba la obediencia, seguido de la santidad, después el temor de Dios y finalmente la fe y el discernimiento. Ya, ¿por qué cada punto la disposición del corazón? Porque Moisés, cuando encontró la zarza y Dios se presentó, él se dispuso, dijo: heme aquí. ¿Por qué obediencia? Porque él le dijo que se sacaran los calzados porque estaba en Tierra Santa. Entonces él obedeció eso
Y al estar en Tierra Santa, también Dios nos demanda santidad, que nos santifiquemos. Y bueno, también Moisés, también en el versículo 6 del Éxodo 3, él tuvo miedo de mirar a Dios, entonces también tuvo temor de Dios porque tenía respeto, reverencia con Dios. Y también fe y discernimiento porque Moisés, al ver la zarza, él dio un paso adelante porque él no sabía que era Dios. Así que eso, gracias al Señor. Súper bien. ¿A quién más le tocó Moisés? ¿A ustedes? Bueno, pasen adelante, chiquillos. 2. No se peleen, por favor. ¿O tienen un representante? En esta oportunidad no les pedimos que actuaran ni nada. Con respecto a eso, Éxodo 3:1-6, pudimos identificar, según nos pedían las demandas, es el responder al llamado y no ignorarlo. Obedecer, dice aquí las instrucciones, pero es obedecer lo que Dios te está diciendo y entenderlo y hacerlo. Ser humilde delante de Él. No ignorar las señales que tiene Dios para con nosotros cuando nos llama o nos habla. Reconocer la naturaleza divina de Dios. Vuelve y repite, reconocer y la santidad de Dios, ¿no es cierto? Y ser santos nosotros, ¿no? Estar con espíritu humilde delante de Él, humillarnos delante de Él y dejar de lado las labores personales para responder al llamado, cosa que es lo que más les cuesta a los humanos. Esas cosas identificamos como un proceso más o menos que va pasando cuando el Señor nos va demandando y demandando y demandando cosas. Y nos llama su atención, nos llama nuestra atención, nosotros vamos, curioseamos, tenemos que intentar de no temerle, en el caso de Moisés que no le temió a la zarza quemándose, y eso más bien lo vimos como un proceso. Eso, más que conceptos. Súper bien, muchas gracias. Muchas gracias a los equipos, a los grupos que participaron. Ciertamente podemos ver que hubo demandas de parte de Dios cuando llamó a Moisés, ¿ya? Dios lo llamó a dejar la comodidad, ¿cierto? Él había pasado por un proceso de formación también en el desierto y Dios de repente lo llama y lo desafía a algo que él no se sentía capacitado, ¿ya? Y dejar Egipto significaba dejar la rutina de la vida que él mantenía por muchos años para abrazar propósitos eternos. Lo llamó a algo que él jamás pensó, o si lo pensó hace muchos años antes, lo hizo por su propia fuerza, ¿ya? También lo llamó a ser osado, como no usaron esa palabra, pero ciertamente Moisés respondió a ese llamado. Cuando vio la zarza, Moisés fue, ¿ya? Y vemos que Dios es un Padre amoroso y poderoso que nos ama y desea sorprendernos, ¿ya? También vemos que Dios lo llama por su nombre. Él nos conoce. A cada uno de nosotros conoce nuestro nombre, ¿ya? Él no se equivoca cuando nosotros no me equivoqué de nombre, no. Dios sabe perfectamente quién está llamando. También hubo una demanda de la seguridad de conocer la voluntad de Dios, ¿ya? Esto no estaba en el taller, pero en el versículo 10, Dios le dice le dice claramente para qué lo llamó. A ver si alguien lo puede leer, el versículo 10 de lo que les tocó Moisés. Éxodo 3. Porfa, Ani. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Gracias. Fue súper específico.
como Dios lo llamó. La asignación que le dijo fue muy clara, ¿ya? Y acá vemos que Moisés se excusó. Él era un simple pastor, ¿ya? Indigno, según él, de aceptar el ofrecimiento divino, ¿ya? Él ya no era el mismo que en su momento él buscó tomar venganza por sus propias manos, ¿ya? Ahora era un varón más, digamos, más centrado. Había aprendido de las experiencias de la vida, ¿ya? Pero quizás la manera de verse a sí mismo todavía no se alineaba como Dios lo veía y a lo que Dios iba a hacer con él, ¿ya? Otra demanda fue, se deshizo del calzado, ¿ya? El servicio y el liderazgo implican renunciar a nuestros intereses personales para abrazar el bien de los demás, ¿ya? Dios nos invita a deponer nuestro orgullo y abrazar la causa de la gran comisión. Ya somos llamados a ser agentes de cambio. O sea, ¿cómo podemos transformar una nación? ¿Cómo podemos transformar lo que hay a nuestro alrededor? Cristo es la respuesta. La gran comisión, ¿ya? Podemos tener muchas estrategias humanas, pero lo que transforma un corazón es la presencia de Dios mismo, por la presencia de su Espíritu Santo, transformando la vida de alguien, ¿ya? Y finalmente, ahí se va, tener temor de Dios, que también lo mencionaron, ¿ya? El temor de Dios es la capacidad de desarrollar en nuestro interior el no querer dañar el... se cortó. ¿Se escucha? Sí. Ah. Estoy así como... No, pero se escucha bien, ¿cierto? Sí, se escucha bien. Lo que le estaba contando, el temor de Dios es la capacidad de desarrollar en nuestro interior el no querer dañar el corazón de Dios con nuestras actitudes, ¿ya? Eso es temor de Dios. Es preguntar, es tener un amor reverente. Señor, ¿esto te agrada? ¿Esto daña tu corazón o no daña tu corazón? ¿Ya? Bueno, ahora vamos a ver Jeremías. En los grupos que les tocó Jeremías, por favor, que nos compartan las características que determinan el llamado de Jeremías. Álvaro, por favor. Sí. Por favor, por favor. Tengo hasta las 11, ¿no? Hasta las 11 de la noche. ¿Cómo? Es que ponen unas preguntas que 5 minutos y son más profundas que casi que un solo apartado. Nosotros nos tocó el pasaje de Jeremías 1 del 4 al 10 y del 17 al 19, donde nos colocaban como misión, como labor, identificar 5 características, como mínimo, de Jeremías y su llamado o su misión. Ya. Tuvimos digamos un breve tiempo, un análisis exégeta de lo que era el libro de Jeremías. Primero, vemos que Dios lo escogió y lo santificó a Jeremías. Eso lo podemos ver en el pasaje, en el verso 5. Y lo escogió desde el vientre, desde el vientre estaba lo escogido y santificado. También Dios lo colocó como profeta de las naciones. Eso lo podemos ver también en el verso 5. Y hay una parte que habla que Dios estuvo con él y, bueno, una de las cosas que lo colocamos directamente, que echó fuera el temor de Jeremías. Porque el verso 7 y dice, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te mande. En esta parte voy a hacer una pequeña pausa, porque aquí se asemeja un poco como nosotros cuando actuamos, viene un poco las capacidades humanas cuando el Señor nos habla a nosotros y tenemos una misión y vemos más nuestras capacidades, nuestras limitaciones, lo que tiene, y no vemos las que el Señor nos está colocando y las cosas del reino.
Dios lo estaba respaldando y lo estaba llevando para esa misión. Y entonces, más adelante, después, seguido esto, que Dios colocó palabra en la boca de Jeremías. O sea, el respaldo. Primero le quitó el temor y lo respalda para poder hablar y le da para que tenga seguridad. Y todo lo que diga viene de la palabra del Señor. Y Dios lo colocó sobre las naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. ¿Ya? También habla... Comienzo. Bueno... ya, también lo coloca, hablaba que Dios había colocado con todo y le dio dirección de que hablase con autoridad y cuanto lo que él le había dado, con respecto que no podía hablar con temor. Y habla de que lo ha puesto con ciudad fortificada como columna de hierro, muro de bronce, contra toda esta tierra, contra reyes, príncipes y sacerdotes que se levante. Y él de una vez le colocó que la batalla está ganada. De una vez el verso 19 habla que pelearán contra ti, pero no vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová. O sea, de una vez la victoria está ganada, está sellada. Ya, entonces hicimos la tarea de identificar las 5 características, y dentro de esas características, la primera es que antes de todo vino la palabra del Señor, ¿ya? Para un llamado para Jeremías que fue antes de ser concebido, ¿no es cierto? Eso quiere decir que el Señor lo tenía apartado, ¿ya? ¿Para qué? Para la revelación de un propósito. Esa revelación de ese propósito no es que Jeremías lo haya tenido, sino que fue Dios a través de Jeremías, ¿ya? ¿Para qué? Para hablar a las naciones y anunciar lo que Dios quería, por un lado. Por otro lado, en una parte decía que Jeremías se sentía como un niño, ¿ya? Entonces por eso es necesario reconocer que necesitamos la presencia de Dios, ¿ya? Porque en Dios somos capaces, entre nosotros nada que hacer. Por otro lado, reconocer, como les decía anteriormente, que entre nuestras propias fuerzas no se puede, ¿no es cierto? Necesitamos la presencia del Señor. Y de repente nosotros, como estaba Jeremías decía, es que yo no, es que no sé, es que más o menos, por aquí, por allá. Lo que quiere decir esto es que el Señor nos va a confrontar con nuestra posición, ¿ya? Nos va a confrontar. ¿Por qué? Porque un mensaje de Dios puede ser tan grande que va a causar oposición en la gente. Entonces, si nos ponemos a pensar que Jeremías se iba a tirar al pueblo entero encima, que no es menor, por un lado, por otro, ¿ya? Por otro lado, el Señor promete defendernos, ¿ya? Dios le prometió a Jeremías que lo iba a cuidar, que lo iba a defender de todo. Entonces, finalmente, lo que hay que hacer es ser confiado en Dios. Confiado en Dios. Y aparte de eso, nosotros no somos capaces de dimensionar el llamado de Dios para nosotros, ¿ya? El Señor nos va a cuidar. Y hay una parte que dice, ciñe tu lomo, ¿ya? Esa parte, ciñe tu lomo, quiere decir que cuando Dios pide algo, hay que cumplirlo pronto. Como explicaba el Hamilton, antiguamente se ocupaban las túnicas, y las túnicas se las amarraban, ¿cierto? Y cuando había que hacer algo rápido, la gente se amarraba más fuerte y se subía para, no sé, correr, cosas por ese estilo. Ya eso se le llamaba, eso significaba ceñir el lomo, ¿ya? Creo que eso. Súper bien, muchas gracias. Y en Zoom
Si pudieron compartir, ¿alguien nos quiere compartir? Eso, si lo pueden escribir y lo leemos acá. ¿Ya? Lo escriban por el chat y lo leemos. Bueno, vemos que, bueno, para el grupo que le tocó Jeremías, muy buena exégesis. ¿Ya? Vemos que Jeremías se familiariza con la palabra de Dios. ¿Ya? En el versículo 4 dice que Dios dirige su palabra a Jeremías y se presenta como un Dios cercano. ¿Ya? Le hace oír su voluntad y lo que espera de él. Vemos que también se desarrolla una intimidad con Dios. ¿Ya? Dios lo conoce íntimamente. Como vemos en el versículo 5, o sea, desde que estabas en el vientre, antes que te formase en el vientre te conocí. ¿Ya? Y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. O sea, llamado con una asignación específica desde el vientre. ¿Ya? ¿Quién puede conocer a Jeremías mejor que Dios? Nadie. ¿Ya? El Señor sabe cómo es Jeremías y sabe lo que puede esperar de él. Ah, perfecto. Ya, acá la Klaus nos compartió las características. Dice, ser sensible a la voz de Dios, obedientes, santidad, estar dispuesto y tener temor a Dios, entendiendo que es Dios quien nos llama. Súper, muchas gracias. Muchas gracias. Ciertamente todo coincidió en lo mismo, ¿ya? También vemos que Jeremías es consciente de sus debilidades. Y esto es importante en el llamado. ¿Ya? Que Dios no llamó a los más bacanes, a los más capaces, a los secos. Dios llamó al que le necesita profundamente, al que necesita una dependencia constante de Dios. ¿Ya? Y Jeremías estaba claro. Él reconocía sus limitaciones, ¿ya? Era consciente de su fragilidad y le declara al Señor sus temores, ¿ya? Como lo vemos en el versículo 6. Pero aquí vemos que el llamado es irrevocable, ¿ya? El llamado es categórico. Acá Jeremías estaba excusando, yo no doy la talla, yo no califico, pero el Señor, que ya lo conoce, el Señor le dice para qué lo llamó, ¿ya? Y acá exige lo mejor de Jeremías, ¿ya? Acá el Señor le pide todo, le pide una confianza sin límites, porque vemos en el versículo 7 que dice, a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. O sea, él lo llamó una confianza a ciegas, así como tú confías en que yo voy a hacer la obra a través de ti. Y vemos que Dios equipa para desarrollar el llamado. ¿Ya? Dios lo toca a Jeremías, lo llena de sus dones, lo consagra y Jeremías recibe del Señor su palabra. ¿Ya? Y vemos también como Dios le respalda, le dice en el versículo 19, mira, van a pelear contra ti, vas a tener luchas, pero no te vencerán, ya, porque yo estoy contigo, dice el Señor, para librarte. Entonces vemos que cuando el Señor, ya como para cerrar, cuando Dios nos llama, cuando Cristo viene a hacer morada en nuestro corazón, ¿ya? Él comienza a hacer una obra en nosotros y nos asigna un llamado. ¿Ya? Cada uno de nosotros ha sido llamado y cada uno de nosotros ha sido conocido por Dios. Dios conoce nuestras limitaciones, Dios conoce cada cosa con la que nosotros estamos lidiando, Dios la sabe, Dios nos conoce. Pero Él así, con todo, nos quiere usar para su gloria. ¿Ya? Entonces, los invito a orar. Finalmente también, había unas preguntas de reflexión en la presentación, ¿ya? Para que usted se lo lleve, lo mete en su casa. ¿Ya? Que dice, ¿estás seguro que la vida que estás viviendo es la que Dios quiere para ti? ¿Ya? Si Dios mismo te pide que lo dejes todo por hacer su voluntad, ¿lo harías? Y la tercera es, ¿crees que el llamado a la gran comisión es para alguna clase especial de hijos? Los invito a que puedan meditar en estas preguntas y que podamos orar a Dios, ¿ya? Oremos al Señor y démosle gracias porque hoy estamos aquí reunidos,
Cada uno de nosotros ha sido llamado, escogido, conocido por Dios para planes y propósitos que van más allá de nuestro entendimiento y de lo que podemos esperar en nuestra vida. Y ese es el Dios en que nosotros creemos, un Dios grande. ¿Sí? Bueno, Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos llamaste, Señor, aún nosotros sin conocerte. Quizás que nuestro corazón estaba entusiasmado por tantas cosas, turbado en otras cosas, pero tú nos llamaste. Y nos llamaste aún sabiendo todo lo que nosotros podemos tener como debilidades. Tú nos has llamado y nos has amado. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque con la obra que Cristo hizo en la cruz, hoy nosotros podemos ser tus hijos. Podemos recibir la presencia de Dios en nuestros corazones, ser moradas del Espíritu y ver tu poder obrando en nuestra completa debilidad. Señor, hoy reconocemos que solo podemos entregarte un corazón dispuesto, un corazón que hable verdad y pueda reconocer su profunda necesidad de ti. Señor, reconocemos que te necesitamos para todo, que sin ti nada podemos hacer. Reconocemos, Dios, de que tú eres Rey, Señor, y de que tú eres el Dios poderoso, que hará obras mayores de lo que nosotros podamos pedir o esperar a través de nosotros. Hoy úsanos, Dios. Hoy queremos ser esas herramientas útiles en tus manos para servir y ser de bendición para muchos quienes lo necesitan hoy. Señor, tú nos diste el ejemplo de Jesús, un corazón manso y humilde, un corazón que se compadecía de la necesidad, un corazón que no estaba ensimismado en sus propios deseos, sino que hacía la voluntad del Padre. Señor, y pon ese mismo sentir en nuestro corazón, Dios. Que nos mueva la compasión, que nos mueva la necesidad de mi prójimo, que pueda entregarte mi vida y decir, Señor, heme aquí, aquí estoy. ¿Qué quieres tú que yo haga? Señor, forma en nosotros corazones de siervos, dispuestos a hacer tu voluntad. Señor, si nos falta valentía, ayúdanos. Si nos falta firmeza en nuestros pasos, en nuestras decisiones, ayúdanos, Dios. Reconocemos nuestras debilidades delante de ti. Y te pedimos que tú seas glorificado, Dios. Porque tú nos has llamado para la gran comisión, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que ese sea el fervor que mueva nuestro corazón. Sembrar a Cristo en muchas vidas. Sembrar a Cristo en muchos. Señor, porque este mundo, esta nación te necesita. Necesita de personas que ardan por ti, que crean y confíen en ti de todo corazón, porque tú eres el que hace la obra. Señor, gracias. Gracias, bendito Dios, por tenernos aquí reunidos hoy. Señor, porque somos tus llamados y tus escogidos. Gracias, Señor. Sigue hablando nuestro corazón durante la semana. Muévenos, Señor, a servirte con un corazón dependiente de ti, dependiente de tu Espíritu. Te lo pedimos, Dios. Te damos gracias, Señor. Te hemos orado, para ti sea toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús, amén.